Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a la carta que hemos cantado, orado y leído. Vamos ahora a leer el texto del cual el Espíritu Santo quiere que tratemos hoy. Vamos al capítulo 5, por favor, de la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar en el verso 17. La enseñanza de hoy va a estar centrada solamente en el verso 17. Y vamos a leerlo a una voz, a la una, a las dos y a las tres. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Inclinen su rostro por favor de nuevo. Soberano Dios, Espíritu Santo, Dios Trino en medio de tu pueblo, que has querido convocarnos a hacer esta santa convocación, traernos aquí para hablarnos de aquellos temas concernientes a tu reino, de aquellos decretos, normas, leyes, que tú quieres que tu pueblo conozca y ponga por obra, como pueblo tuyo. Cosas que para el mundo son locura, para tu pueblo son una gran bendición, necesarias para la vida de la iglesia. Este es el texto que tú has querido que hoy se trate. Hemos entrado en una unidad de pensamiento, una sección donde tú quieres hablar a tu iglesia de la forma en que la iglesia debe responder hacia esos hombres que tú has direccionado para que estén delante de ellos enseñando la palabra. Espíritu Santo, hoy necesitamos de ti una dosis extra de paciencia, de humildad y de otras virtudes para poder asimilar cosas que quizás para el oído o la mente en cuanto a lo humano no son buenas, no son bonitas, pero que sabemos, Señor, que si nosotros como seres espirituales las discernimos espiritualmente, serán de gran bendición. Ayuda al predicador. Impide que él vaya a estorbar tu obra. Líbralo de ir a poner sobre tu palabra lo que no se puede poner. Ella ya está completa. Solamente, Espíritu Santo, úsalo como un medio para replicar lo que ya tú dijiste desde el primer siglo. Y a todos los que has traído para que escuchen, Señor, Espíritu Santo, bendícelos. Bendícelos a todos. Edifica tu iglesia por medio de esta palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento, mis hermanos. Continuando con esta exposición expositiva o consecutiva que venimos haciendo en la primera carta de Pablo a Timoteo, llegamos hoy a un texto, principalmente hoy y el que sigue, el verso 18, que si el predicador tuviera la libertad de escoger qué texto va a predicar, él nunca lo escogería. Pueden estar seguros de eso. Que como predicador bíblico no escogería verso 17 en mi libertad si tuviera, pero la predicación expositiva no nos permite tomarnos libertades en qué texto vamos a escoger. La predicación expositiva nos va llevando atados de eslabón en eslabón, de escala en escala, de cuarto en cuarto, de versículo en versículo. Y este es el versículo que el Espíritu Santo en esta predicación bendita expositiva quiere que prediquemos. Como hombre, obviamente, no es fácil para mí pararme delante de ustedes como pastor a decirles lo que ustedes tienen que hacer por mí. Eso no es bueno para mí humanamente. Pero entendiendo que toda la palabra es inspirada por Dios y que Timoteo le tocó explicarle a la iglesia de Éfeso lo que tenían que hacer por él,
pues Dios ha querido que así quede en su palabra y que los pastores, cuando lleguemos de manera expositiva, no sacando textos del contexto, sino de manera expositiva a estos pasajes, hagamos lo mismo que hicieron los santos hombres de Dios en la Biblia, que le expliquemos a la iglesia cuáles son sus deberes eclesiásticos para con sus pastores. De eso trata este pasaje. Durante los últimos domingos hemos estado viendo este capítulo 5, las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo sobre la forma en que él debe relacionarse o tratar con la iglesia, o las relaciones saludables que vimos en algún momento con esos diferentes grupos que conforman la iglesia. En los versos 1 y 2, recordamos brevemente, vimos el trato o relaciones saludables de un pastor con los ancianos, las ancianas, los jovencitos y las jovencitas, la familia de Dios. En los versos 3 al 16 vimos cómo tratar con los diferentes tipos de viudas. El domingo pasado terminamos esa gran sección. Y allí de manera especial nos enfocamos en que de todos esos tipos de viudas realmente la iglesia solo tiene responsabilidad con una. Capítulo 5, verso 3 nos dice que honremos a las viudas que en verdad lo son. Que honremos a las viudas que en verdad lo son. Y esta honra tiene que ver, quedó muy claro, con la ayuda económica, con suplir su pobreza económica, con ministrar a esa viuda económicamente. Por lo tanto, nuestro pasaje no es un pasaje aislado, es un pasaje que está en completa unidad con este verso, con la unidad que terminamos. ¿Por qué? Porque en la iglesia también hay otras personas, aparte de las viudas, que necesitan ser honradas económicamente por la iglesia. Y esas personas son los pastores. No solamente las viudas necesitan ser honradas, sino que Pablo incluso eleva esta responsabilidad eclesiástica para decir, los pastores, ustedes ayudan a las viudas, a los pastores los deben ayudar doblemente en el área económica. Hoy iniciamos esta sección de los versos 17 al 25, ya les dije porque es que no era agradable para mí, ¿verdad? Hoy iniciamos esta sección de los versos 17 al 25, en el cual Pablo trata de las diferentes formas en que la iglesia debe ministrar, en que la iglesia debe proteger, en que la iglesia debe cuidar de sus pastores, en que la iglesia debe honrar a sus pastores. En el verso 17 y 18, la iglesia debe cuidar del pastor económicamente. Vean versos 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Obviamente está hablando del pago que la iglesia le debe asignar al pastor. En el verso 19 nos dice que la iglesia debe protegerlo de las falsas acusaciones. Verso 19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Le está hablando a la iglesia. La iglesia no debe aceptar ninguna acusación contra un pastor a menos que sea con 2 o 3 testigos. Disciplina eclesiástica para el pastor sí hay, pero ¿cómo? De la forma en que nos enseña la Biblia. Verso 20, la iglesia debe protegerlo precisamente, debe protegerlo en un proceso, en un momento dado que requiera ser llevado en un proceso de disciplina o reprensión. La iglesia debe hacerlo. Verso 22, la iglesia debe preocuparse por la salud física del pastor. Verso 23 al 25, la iglesia debe cuidar, debe procurar que el pastor se guarde de ir a promover hombres para el ministerio que no estén cualificados conforme a la palabra de Dios, porque él se haría culpable al imponer las manos del pecado de esos pastores. ¿Se dan cuenta de cuántas maneras la iglesia debe ministrar a sus pastores? Hoy iniciamos estudiando esta primera parte del verso 17, cuyo tema principal es o son las instrucciones apostólicas sobre la administración que la iglesia local debe dar a sus pastores en base no al nombre o el título, esto lo deja bien claro Pablo, sino en base a la dignidad del oficio que desempeña. El título que le he dado es el oficio pastoral, un oficio digno de doble honor. Y estaremos viendo el anciano, su buen oficio y su doble honor. El anciano, su buen oficio y su doble honor. De ese tema es que tratan estos 2 versículos. Hoy veremos el 17.
Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Lo normal es que sean los pastores quienes ministren la iglesia. A eso estamos acostumbrados, a que sean los pastores los que de una u otra manera estén ministrando la iglesia. Y eso vimos hasta este versículo 17, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Primeramente Pablo apuntando al corazón de Timoteo cómo él debía conducirse con la iglesia. Ahora aquí Pablo cambia, hace un giro. El apóstol hace un giro para decirle a Timoteo: Timoteo, ahora le tienes tú que enseñar a la iglesia lo que la iglesia debe hacer contigo y con los demás pastores o con los demás ancianos. Son instrucciones precisas para que Pablo enseñe a la iglesia este santo deber eclesiológico, esta santa responsabilidad eclesiológica. Cómo tratar a un pastor, cómo tratar a un grupo de ancianos. Y empecemos preguntándonos, ¿quiénes son estos ancianos? Lo primero que debemos aclarar es que no son los ancianos del versículo número 1. Allí dice: no reprendas al anciano. No reprendas al anciano. A estos hombres del versículo 1 se refiere como hombres ancianos por edad cronológica. Ahora usa la misma palabra anciano, pero para referirse a quienes gobiernan, presiden, dirigen o ejercen liderazgo en la iglesia. Aquí se refiere a un anciano no por edad, sino por oficio. Se refiere al anciano no por edad como en el verso 1, sino la palabra anciano por oficio. Para la Biblia, la palabra anciano es un término intercambiable con obispo o pastor. Para la Biblia, el Nuevo Testamento usa indistintamente estas tres palabras para referirse a la misma persona y al mismo oficio. Esto debe quedar bien claro en la iglesia. Se refieren a la misma persona y al mismo oficio. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. El apóstol Pedro se está refiriendo al Señor, a una persona, en su oficio pastoral, no solo como el pastor de las almas, sino como el obispo de las almas. Es la misma palabra. Y nosotros como bautistas reformados o iglesia bíblica, igual que la Biblia, valga la redundancia, no tenemos distinción entre obispo, pastor o anciano. No. Estos ancianos son los obispos que fueron ordenados conforme a las cualificaciones del capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué? Obispado. Buena obra desea. Si alguno anhela obispado, no pastorado, ni ancianato, que también es válido el término, ni ancianato, buena obra desea. Y esos ancianos, obispos o pastores, son descritos en el capítulo 4, que ya estudiamos del 6 al 16, como buenos ministros de Jesucristo por ser fieles a la enseñanza de la sana doctrina. O sea, son los mismos ancianos, son los mismos ancianos. Otro texto para darle más luz, en Hechos 20:28. Pablo identifica a los pastores como obispos. Allí dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó con su propia sangre. El rebaño se refiere ¿a qué? A ovejas. ¿Y las ovejas se refieren a quién? A la iglesia. ¿Y quién pastorea las ovejas o la iglesia? El pastor, el anciano o el obispo. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y Pablo nos dice ahora en nuestro texto del verso 17, los ancianos que gobiernan bien.
O sea que tenemos claridad que cuando se nos dice un obispo, nosotros no estamos inmediatamente llevando la mente al romanismo, donde hay un obispo y entonces él gobierna sobre una cantidad de iglesias y sobre los demás sacerdotes. No, no. Si ustedes un día dicen, vamos a orar por el pastor Ernesto, al otro miércoles dicen, oremos por nuestro obispo Ernesto, y al otro miércoles dice, oremos por nuestro anciano Ernesto, ustedes están orando por la misma persona. Y están orando por una persona que desempeña el mismo oficio, el mismo oficio. Entonces esto ha quedado claro para la iglesia. Pero hay algo acá que que llama nuestra atención y debe ser tomado muy en cuenta. Y es los términos. Los términos. Si ustedes se dan cuenta, todos estos términos terminan en plural. Ancianos, obispos o pastores. ¿Se dan cuenta? ¿Sí estuvieron pendientes? Todos los términos terminan en plural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos enseña que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que sus iglesias locales en esta tierra sean guiadas por una pluralidad de ancianos, pastores o obispos. Vuelvo a repetir esto. La voluntad de Cristo no es que la iglesia del Señor en esta tierra tenga un monoobispado, o como alguien dijo, un monoavispado, porque es que hay algunos que no les gusta y no quieren otro pastor. Ellos no van a compartir el dinero, ellos no van a compartir la honra, ellos no van a compartir el púlpito, ellos no van a compartir el orgullo. No. Entonces ellos lo llaman monoavispados. Pero estamos hablando del monoobispado, un pastor, un obispo o un anciano. Esa no es la voluntad de Cristo. No es la voluntad de Cristo. Nosotros como creyentes, valga la redundancia, aunque nos han plagiado este apellido, nos han plagiado esta terminología, reformados, este término reformados, y hoy hay tantos que se llaman reformados, pero de doctrina no tienen nada de reformados. Nosotros sí. Y nosotros, en vez de huirle a la Biblia, queremos es cada vez estar más dentro de la Biblia, cada día estar más en el marco de la Biblia. Y la Biblia nos enseña que no es bíblico que una iglesia tenga un solo pastor. No es la voluntad, sino una pluralidad de ancianos. El gobierno de un monoobispado tiene muchos peligros, muchos. No solo por la carga laboral. Escuchen en la práctica, escuchen solamente en la práctica de manera. Y quiero dar una nota de aclaración acá. Hermanos, lo que hoy diga no es porque les esté reclamando ni me esté quejando, amén. No, es porque la Biblia me lo está mandando que se los diga a mis hermanos, por favor. En la práctica, cuando una iglesia tiene un monoobispado, bueno, no soy mono porque no tengo pelo, pero si tiene un solo pastor, escuchen esto, lo que le pasa a todas las iglesias bíblicas hablo. Un solo pastor. El pastor es el encargado de supervisar la enseñanza y la alabanza de miércoles y domingo. Todo lo relacionado con el culto de adoración, ministrar la Santa Cena, dirigir la recolecta de las ofrendas, ya por fuera del culto. A él le toca los bautismos cada que sea necesario. Recibir a los hermanos o matrimonios en consejerías permanentemente 2, 3, 4 días a la semana, dirigir los procesos disciplinarios. Si hay un matrimonio, el pastor es el encargado de preparar a los hermanos y celebrar la boda, estar atento para supervisar todo lo que son finanzas, supervisar cómo se administra y distribuyen las ayudas de misericordia, supervisar la escuelita infantil, sonido y video, equipo de refrigerio, equipo de ujieres, grupo de intercesoras, confesión de fe, qué se está subiendo a las redes, si hay un funeral, ir a acompañar a los hermanos y a enseñar. De una u otra manera, ese pastor está involucrado con todo lo que pasa en la iglesia, con todo lo que pasa en la iglesia. Y cuando hay un solo pastor, toda la supervisión de la iglesia recae sobre él, porque para eso lo puso el Señor. Por eso entiendo que no me estoy quejando, simplemente les estoy dando un esbozo de lo que es la carga cuando hay un solo pastor, para tratar de hacerlo bien, para supervisar su grey. Todo esto hace parte de gobernar bien, que es lo que Pablo está diciendo. Pero no solo existe el peligro del agotamiento físico, mental, espiritual, no. El peligro cuando está solo
El peligro es mucho más latente de irse a desviar de la sana doctrina, mucho más porque su corazón sigue siendo perverso y engañoso. Él sigue siendo un hombre y su corazón va a querer inclinarse a otras cosas, desviarse al orgullo ministerial. Cuando está solo y una iglesia empieza a crecer como esta. El peligro, el abuso de autoridad. Yo mando y nadie conmigo. Yo soy el pastor. El peligro de la autoridad, el peligro, la codicia por el dinero. Diáconos, ustedes no van a seguir administrando las ofrendas sino yo, porque yo soy el pastor. No, primero ustedes me pondrán acá, ya saben en qué, y cantarán a Dios por mí. Pero ¿es un peligro real o no? Es un peligro real, la codicia por el dinero. Dios nos guarde, cae ese pastor solo en un pecado grave, Dios nos guarde. La iglesia queda en un problema. Y hemos visto, no en iglesias bíblicas, o quizás de pronto por ahí algunas medio cercanas, la división tan terrible que causa eso. Porque como hay almas entendidas y dicen, no, aquí no, el pastor se tiene que ir, él dice, ¿por qué me voy a ir si es mi iglesia? Entonces más de la media iglesia sale y se va y se quedan los alcahuetas del pecado ahí. O sea, es un peligro. Una iglesia sin quién, una iglesia sin un consejo de ancianos. La iglesia tendría que correr ahí mismo a la asociación y llamar a los pastores de la asociación, vengan y ayúdenme con los diáconos a tratar con este pastor que cayó en un pecado y no se quiere arrepentir y menos irse. Por eso Pablo va a decir más adelante, no lo reprenda, pero si hay que reprenderlo, vea esto y esto. O sea, Pablo va a decir, hay disciplina eclesiástica para el pastor, pero si está solo, él se la va a aplicar a sí mismo. No, las desventajas y peligros de un monoobispado. ¿Cómo van a ustedes a buscar sin la ayuda de otros pastores, 2 o 3 más, la restauración de ese pastor si se quiere restaurar? Bueno, yo me voy a restaurar, ¿quién me va a acompañar acá? Si no hay otro pastor, o otros 2 o 3 pastores. Acudir a la asociación. Por eso nunca nosotros vamos a dejar la asociación, nunca. Aunque tengamos 10 pastores acá, amén. Aunque tengamos 10, no. Entonces si aquí hay 10 y en otra hay 10 y cuando menos pensamos, cada consejo de ancianos es de 40 o 50. En este momento somos 9, los que cada menos nos reunimos a pastorearnos. Pero no la dejaremos, aunque tengamos un consejo de ancianos, no dejaremos la asociación. Entonces miren las desventajas que hay para una iglesia, Dios nos guarde, de tener un solo pastor. Por eso el Señor en su sabiduría y amor enseña que cada iglesia local tenga una pluralidad de pastores. Debe estarse haciendo las preguntas, Pastor Ernesto, pero entonces si eso es así, usted lo anhela tanto porque usted está solo. No, y es válida la pregunta para las personas más nuevas. No, son misterios del Señor. Estas iglesias bíblicas pueden pasar hasta 8 y 10 años con un solo pastor. Pero lo que hace Dios, que sí lo hace y es maravilloso, es obrar. Pero esto es el registro realmente de lo que ocurre con estas iglesias bíblicas. Pero lo que sí hace Dios es que prontico empieza a darle un consejo de diáconos. Prontico lo acoraza con un grupo de diáconos. Y esos diáconos se convierten en el primer círculo protector del pastor. Esos diáconos son los primeros en estar vigilando del pastor, apoyando el pastor y todo lo demás con el pastor. Pero aparte de eso le regala una hermosa y sabia asamblea. Entonces ya hay dos círculos protectores para el pastor. Está la asamblea, están los diáconos y está el pastor. Ahí les estoy hablando de una iglesia realmente conformada, conforme a lo que enseña la Biblia. El plano de la Biblia, los planos de la Biblia nos enseñan que para que podamos decir hay una iglesia, esa iglesia debe tener primero que todo una membresía. Segundo, debe tener un pastor. Y tercero, debe tener diáconos. Mientras la iglesia no tenga estos, digámoslo, pasos o requisitos cumplidos, no podemos marcarla, porque la iglesia nos enseña en el Nuevo Testamento que ni aún el apóstol Pablo salía de la iglesia sin permiso o sin el respaldo o cobertura de la iglesia para abrir una obra. No. De Dios no es el enviar lobos solitarios a que abran una obra y entonces ya la llaman iglesia. No. Una iglesia está conformada por una membresía. Pastor, pero si es que apenas se va a empezar la obra,
¿De dónde membresía? Bueno, como viene de una iglesia, sale de una iglesia ya conformada, la iglesia de Antioquía, en el libro de Hechos. Nosotros salimos de Medellín, cuando bajamos aquí a Bello, bajamos un grupo de 22 miembros. Éramos miembros de allá. Y ahí empieza la iglesia y empieza con esos 22 miembros a ir trabajando y a irse añadiendo, van surgiendo los diáconos, incluso antes que el pastor, y luego viene la confirmación del pastor y se establece la iglesia. Ya llegará el momento donde el Señor, quizás de los diáconos, oramos al Señor, que de estos diáconos o de los que nos va a traer, nos va a dar los otros pastores. Pero podemos estar seguros, mis hermanos, que el Señor nos va a dar pastores. El Señor nos va a dar más pastores. Pablo escribe aquí a un pastor o a un anciano Timoteo, entonces para darle las instrucciones sobre la forma en que debía enseñar a la iglesia, ministrar a todo ese grupo o a esa pluralidad de ancianos. El diccionario bíblico, la palabra honor, estime, pero no tiene que ver con cronos, con tiempo, no. Aunque está conectada, dicen los comentaristas, y básicamente indica valoración, aprecio, recompensa, honorario, retribución, sin límite, tiempo. O sea, la iglesia debe hacer esto hasta que ese pastor se muera. Realmente ese es el tiempo final. Hasta que ese pastor se muera, debe honrarlo, mientras haga bien la cláusula que Pablo va a poner. Y la palabra doble, del griego diplous, significa doblar, repetir 2 veces o pago doble. Vean la conexión que hay. Pero esta noble obra, o esta noble honra más bien, tiene una cláusula, dice el apóstol, que gobierne bien, que gobierne bien. O sea, Pablo está diciendo, si en una iglesia y quizás en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, ya pasaba lo que pasa hoy. Hay muchos hombres, muchos que se llaman pastores. Pero vaya, revise bíblicamente su gobierno. No gobiernan bien. Pablo está diciendo, el que no gobierna bien, no es digno de doble honor. No, el que no gobierna bien no es digno de esto. No, es que gobierne bien. La palabra gobernar en el griego es proistemi y significa estar en pie ante, como el que preside, conduce, lidera, supervisa o protege. Y la palabra bien se refiere a algo que es bueno, excelente, transparente, fiel, noble, provechoso, virtuoso, que hace bien a los que lo escuchan. O sea, gobernar bien es hacerlo todo de acuerdo al gobierno de la palabra de Dios. O sea, esto es gobernar bien. Gobernar bien es someterse a la autoridad de la Biblia. Es siempre estar por debajo de la Biblia. Que sea siempre la palabra de Dios la que gobierne, que sea siempre la palabra de Dios la que se lleve los honores, la que se lleve las alabanzas, que sea simplemente el hombre un medio para hacerlo, que sea simplemente el hombre un medio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen, gobiernas bien, serás un buen gobernante. Y en el verso 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Recuerden que el contexto era muy diciente y tenían la experiencia ahí mismo con todo lo que vimos en el capítulo 1 sobre aquellos hombres que antecedieron a Timoteo como pastores de la iglesia e incluso terminaron mal. Gobernar bien es ser fiel a la enseñanza, es ser fiel a la palabra. No nos enseña, o sea, a lo que nos enseñó Cristo, nos enseñaron los profetas, antiguo testamentarios, nuevo testamentarios, los apóstoles, es vivir de acuerdo al consejo de Dios y predicar de acuerdo al consejo de Dios. Ese pastor debe vivir conforme a lo que predica, enseñar fielmente, de manera especial. Pablo le recalca mucho a Timoteo en el capítulo 1, capítulo 2, sobre la conciencia. Vayan conmigo al capítulo 1, versos 18 y 20, para que podamos hacer un poco de memoria y refrescar nuestra conciencia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O sea, el mandamiento era reprender, capítulo 1, verso 3, que no mandaran diferentes, que no enseñaran diferentes doctrinas. Aquí le recuerda en el 18, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites sin ella la buena milicia, las batallas de la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia.
Mire, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desecharon la conciencia, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Se cree que eran los pastores principales, que eran hombres muy sobresalientes en la iglesia de Éfeso, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí tenemos entonces que es que el contexto le daba a Pablo las razones para ser tan vehemente o a veces repetitivo en estas cláusulas para el pastor y para la iglesia. Es que acababan de tener un desastre en la iglesia. Pablo mismo había ordenado a esos hombres unos años antes, unos 3, 4 años antes, cuando instituyó esta iglesia, y estos hombres empezaron bien, enseñados por Pablo, empezaron bien, pero empezó a crecer la iglesia, empezaron a subir las ofrendas y dijeron no, queremos es que nos llamen rabí, rabí, y empezaron a irse para la ley. Gobernar bien no es creerse un jefe, mis hermanos, un monarca inflexible. No es un juez condenatorio, sabiendo que Dios no nos ha puesto para perder las almas, sino para ganarlas. No es imponer novedades teológicas en la conciencia de la iglesia como los líderes de Éfeso. No, se apartaron a la vana palabrería, se apartaron a las genealogías interminables, a las vanas palabras. Por el contrario, un pastor es aquel que describe primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de la iglesia. Pablo deja claro que el doble honor para los ancianos entonces no tiene nada que ver con el título. Ya sabemos quién es un anciano y ya sabemos que Pablo no está apuntando al título, no está apuntando al título o nombre. No. Vean el verso 17 por favor de nuevo, para que quede claro que Pablo no está apuntando que entonces porque se llama pastor, obispo, anciano ya hay que tenerlo por digno de doble honor. No, los ancianos que gobiernan bien. Capítulo 1 verso 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, el trabajo, la labor, el oficio, es lo que Pablo está teniendo en cuenta acá, que la iglesia, o sea, que ustedes deben tener en cuenta, es el trabajo que hace la iglesia. Y es en razón a ese buen pastoreo que la iglesia entonces voluntariamente reacciona con gratitud y honra por doble partida a esos ancianos que gobiernan bien. Es la iglesia, no es una imposición. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, o sea, es algo que les debe nacer a la iglesia. Sean tenidos por dignos de doble honor. No le está diciendo mándalos, oblígalos. No, porque es que nosotros sabemos que la soberanía es de Dios y la responsabilidad es de la iglesia, la responsabilidad es de nosotros. Pablo está diciendo: sean tenidos por dignos. ¿Por quién? ¿Quién debe tenerlos por dignos de doble honor? La iglesia, amados, la iglesia. Le está hablando a la iglesia. La iglesia debe tenerlos por dignos de doble honor. Los ancianos, el anciano, su buen oficio y su doble honra. De eso es que está tratando Pablo. Él no está hablando de los títulos, de usted se llama esto, entonces súbale el nivel, porque es que súbalo de nivel, porque el obispo suena más, ¿sí? Suena más atrayente, entonces el obispo gane más y el pastor gane menos. No. Pablo está refiriéndose acá es al oficio, no al título ni al nombre. Pero sobre esos pastores que hacen bien su trabajo, Pablo resalta un grupo especial de esos ancianos. Él dice mayormente, o sea, todos los que hacen bien su trabajo, todo ese consejo de ancianos que hace bien su trabajo, porque todos enseñan. Para ser pastor hay que enseñar, hay que predicar, pero mayormente, dice Pablo, los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente es una distinción que Pablo está haciendo. Varias razones dan los comentaristas que investigué realmente sobre este tema, para uno estar más convencido de que no vaya a decir acá pues algo por fuera del contexto. ¿Y por qué se puede dar esto? ¿Por qué puede haber en una iglesia donde hay, póngale 4, 6 o 10 pastores,
que 2 o 3 se encarguen realmente de la predicación de manera especial el día dominical. A veces 1 o 2, así hayan 4 o 5. Bueno, ya sea porque esos estén, solamente esos o ese estén de tiempo completo, ¿sí? Porque estén de tiempo completo, que los otros sean bivocacionales, ¿sí? Preparar un sermón demanda concentración, demanda trabajo, investigación, demanda mucho. Entonces puede ser una de esas razones. ¿Por qué puede ser también? Porque la iglesia le entiende más sus enseñanzas, porque es mucho más claro con sus enseñanzas, es mucho más aplicativo con sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque misteriosa y soberanamente Dios puede poner una gracia especial, más gracia sobre unos predicadores que otros, siendo todos sus pastores y llamados a predicar. Pero Dios puede poner más gracia sobre la enseñanza de unos que la enseñanza de otros. Cuarto, al ver esto, entonces la iglesia con mucho respeto puede acercarse, mucho respeto por los otros pastores, y puede pedir en una asamblea que por favor los pastores Julano y Perano por favor se ocupen un poco más de la predicación. No es malo, estamos viendo que es una gran verdad. Entonces estas razones pueden ser las que llevan a que hayan unos pastores dentro de ese gran grupo, de esa pluralidad de ancianos que se dedican de tiempo completo a la predicación y la enseñanza. Capítulo 5, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate, dedica tu mente, tu corazón, toda tu vida, tu esfuerzo a la lectura, a la exhortación y la enseñanza. Deja que los demás hagan lo que hagan o que se caiga lo que se tenga que caer, pero tú dedícate a lo que te tienes que dedicar. El oficio esencial del pastor es la predicación y la enseñanza. 14 verso, ocúpate en estas cosas, le ha dicho Pablo a Timoteo. O sea, Pablo está diciendo acá que en la estructura de gobierno de una iglesia es que obviamente debe tener una pluralidad de pastores. Unos deben estar dedicados a las tareas de conducción y supervisión de todos esos oficios que yo les mencioné ahora. Entonces hay unos pastores dedicados más a eso. Están dedicados más a las consejerías, están dedicados más a los discipulados, están dedicados más si hay que hacer una visita, si hay que, o sea, están dedicados a otras cosas. Ellos pueden dedicarse a eso y dejar que esos pastores o ese pastor se enfoque realmente en la predicación y la enseñanza. Y eso se conoce entonces como gobierno de conducción o supervisión, mientras que los otros se dedican a lo ministerial, que es la predicación. Y otros pastores pueden llegar, y ha ocurrido, donde por ocuparse de tantas cosas han llegado a descuidar las iglesias, y hay iglesias que han sucumbido. Hay iglesias que han sucumbido, o han sucumbido porque literalmente se acaban, o han sucumbido cayendo en las falsas doctrinas. Todo esto nos muestra que nosotros, hermanos, debemos considerar el orar realmente para que Dios nos conceda un gobierno plural de pastores, todos, y que todos sean dignos de doble honor por la labor que cumplen. Mayormente, dice Pablo, o especialmente, principalmente, la iglesia voluntariamente, quiero dejar esa palabra en vuestra mente, voluntariamente la iglesia se da por el pastor. La iglesia se debe dar por el pastor. O sea, dice un comentarista que para una iglesia debe ser vergonzoso que su pastor diga: yo no puedo ir a vacaciones porque no tengo con qué. Que no es una vergüenza para el pastor decirlo, dice el comentarista, sino que debe ser una vergüenza para su iglesia. Que el pastor diga: es que para qué salimos a vacaciones si es que, o sea, ¿con qué me voy a ir? Si no hay pasajes. Hay iglesias, tengo un pastor amigo, un día le pregunté: pastor, ¿cómo vas? Y me dijo: muy bien, pero muy desilusionado con mi iglesia, pastor Ernesto. ¿Qué pasó? Tengo esto y esto, pero la iglesia dice que yo no puedo prosperar en nada. O sea, yo no puedo siquiera cambiarle el piso a mi casa, pastor. ¿Por qué? Y me dijo: porque ellos dicen que la mayoría de los hermanitos de la iglesia son muy pobres y ni siquiera tienen casita propia como yo la tengo. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Y él me dice: ¿y hay fondos con qué? Y hay fondos con que cambiarle las baldosas quebradas a la casa del pastor. Ni en un extremo ni en el otro. Por eso tiene que ser que nazca, porque si tratamos de imponer estas cosas, ¿usted sabe lo que se vuelve la iglesia?
con la sensibilidad que hay en el ser humano por el dinero? ¿Ustedes saben lo que se vuelve? Entonces esto se deja que a la conciencia, que sea voluntario, para que sea un trato y una relación o una situación que cada uno de ustedes arregle con Dios. Por eso se deja a la conciencia, por eso se deja que sea voluntariamente. La iglesia se debe dar voluntariamente, obviamente, cuando ellos ven que ese pastor trabaja bien, sea digno de doble honor. Gálatas 6:6, ¿qué nos dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y obviamente toda cosa buena va a hablar del salario del pastor, de lo económico, que se acuerden del pastor. En 1 Tesalónica 5:12-13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Este reconocimiento es no solamente dignidad, amor, respeto, sino un reconocimiento económico. Y os presiden en el Señor y os amonestan y los tengáis en mucha estima por causa de su obra. En Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Estos textos, muchos y muchos más, están en unidad con lo que Pablo nos está diciendo, lo que significa doble honra. O sea, doble honra es realmente algo que tiene que ver con el salario del pastor. Es por causa de su trabajo. La palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, o sea, el trabajo. La palabra de Dios nos enseña, como veremos el próximo domingo. Pablo se va a cuidar, Pablo tenía muchos detractores, y Pablo se va a cuidar en el verso 18 de decir: esto no es invención mía, esto es de Dios, esto es decreto de Dios. Desde el antiguo pacto, Dios mismo decretó que los que trabajan para el evangelio vivan del evangelio. Voy a terminar con lo dicho por un comentarista para unas breves aplicaciones. Abro comillas. Doble honor descarta que se refiere solo a los afectos demostrados por las palabras, a un doble abrazo, un doble apretón de manos al saludarlo, al respeto a su persona, dignidad y oficio, a la sujeción, a la consideración, al cariño, a la gratitud, al apoyo moral, espiritual, a mucha oración por ellos, al reconocimiento en privado. ¡Oh, qué sermón tan edificante! Todo esto serviría de muy poco sin un buen salario económico. Y escuchen el argumento del comentarista. Pues las buenas palabras y buenos deseos, de las buenas palabras y los buenos deseos nadie vive, ni los padres y ancianos en necesidad. ¿Y quién da el texto? Éxodo 20:12. ¿Qué deben hacer los hijos? Honrar a padre y a madre. Y entendíamos que esa honra incluye dinero. Ni los ancianos que en necesidad viven de las palabras, Éxodo 11:12, ni las viudas que en verdad lo son, capítulo 5, verso 3, ni los pastores y su familia, de 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Obviamente, el apóstol está hablando del doble salario de los pastores. Cierro comillas. Amada iglesia, el próximo domingo veremos, con la ayuda del Señor, cómo Pablo va a demostrar por medio de las Escrituras que este mandato no es una invención suya, sino que es Dios quien a través de su palabra ordena que las iglesias locales respondan liberalmente, sin medición, quiere decir, del salario de sus pastores. Como aplicación, amada iglesia, ¿por qué Pablo resalta tanto este santo oficio de enseñar y predicar? Hasta decir que son dignos de doble honor. Bueno, porque el propósito del Señor en dar pastores a su iglesia, como lo enseña Efesios 4:11-13 principalmente, es porque estos hombres se ocupan de la enseñanza y la predicación fiel de la palabra como único medio, no solo para salvación del pecador, sino para la edificación espiritual de su iglesia.
Mis amados hermanos, por muy bíblico que sea tu devocional, familiar o personal, y espero que todos los aquí presentes estén haciendo un devocional familiar, todos, porque usted, si no lo hace, amado esposo, usted está deshonrando su sacerdocio. Usted no puede llamarse sacerdote. Usted no será pastor de esta iglesia, quizás no será pastor, anciano o obispo, pero ya Dios lo enmarcó como sacerdote de su familia. Y usted debe estar haciendo un devocional con su esposa y sus hijos. Aparte, escúcheme en esto, del devocional personal y privado. Aparte del devocional personal y privado, de sus lecturas, usted debe estar leyendo la Biblia en un año, usted solito, usted. Aparte de la lectura que está haciendo y la oración y lo demás que está haciendo con su esposa y sus hijos. Pero por muy bendecido que sea este devocional, no tendrá la gracia restauradora y santificadora que tiene el exponerse a una predicación pública el día del Señor. No lo tendrá. Entonces Pablo está diciendo, valoren eso que esos hombres de Dios hacen cada domingo, porque usted no lo podrá conseguir en ninguna otra parte. Por mucho que usted se esfuerce en su devocional, no lo podrá hacer. No lo podrá hacer. Es una gran bendición el devocional porque nos refuerza y hay que hacerlo, pero no cumplirá con los requisitos o efectos espirituales que tiene la palabra predicada el día del Señor por un fiel ministro de la palabra. La predicación fielmente expuesta por un fiel ministro es el medio usado especialmente por el Espíritu Santo para llevarnos más y más al conocimiento de Cristo. Vean Efesios 4, vean allá en Efesios 4 cómo Pablo dice cuál es el propósito para el cual creó esto, ordenó los pastores. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, que es lo que hay hoy, que es lo que hoy tenemos, es lo que queda de todos estos ministerios o títulos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Usted no encontrará una vitamina, usted no encontrará ninguna proteína espiritual, no la encontrará en su devocional que lo ayude tanto como exponerse a una predicación fiel cada domingo por medio de un pastor, un anciano o un obispo. Entonces ya entendemos por qué es que Pablo resalta tanto esto y les dice, a los que se dedican a esto de tiempo completo, ustedes respóndanle, teniéndolos por dignos de doble honor. Iglesia, hemos podido ver la bendición que es tener una pluralidad de pastores. Amén. Amén. No solo por el bien de los mismos pastores, ya lo vimos, sino por el bien doctrinal y espiritual de la iglesia. Una iglesia con más pastores, y yo espero que cuando vengan 2 o 3 más, la atención sea mejor. Porque ha ocurrido que tristemente y vergonzosamente Dios da varios pastores y la atención a la iglesia. Primero había un solo pastor y eso semanalmente, para poner un solo ejemplo, las citas para la próxima semana ya todos atendidos. Viene un grupo de pastores y las citas cada mes o cada 20 días. Entonces no buscamos eso, no, Dios nos guarde, que sea para atender mejor a la iglesia, que haya un pastor, que realmente hay una situación en una familia, aunque no es primariamente el deber, porque Dios no nos entregó las casas, nos entregó un redil para atenderlos, pero si se da el caso, porque es que no puede venir, porque es que tiene sus niños, porque es que hay una situación tan tensionante que si se vienen en el carro se agarran, entonces el pastor va, entonces hay un pastor listo para ir a ese hogar. Eso nos va a ayudar que tengamos, nos va a ayudar mucho con el favor de Dios tener varios pastores, una pluralidad de ancianos. El Señor quiere que su iglesia local tenga varios pastores, y entonces ¿qué debemos hacer? Orar al Señor de la mies, para que en su gracia, en su tiempo perfecto, nos conceda muchos pastores para esta iglesia local. Hombres fieles,
que prediquen y enseñen fielmente la palabra, porque sólo así ellos serán dignos de doble honor. Dios nos permita, y debemos orar, tener la economía para poderlo hacer, para poderlos honrar. Pero si es necesario, y escúcheme en esta parte, iglesia, si es necesario, usaremos la figura bivocacional para recibir a nuestros pastores. Ellos siguen trabajando en su empresa, devengando su salario, pero ellos serán una bendición para los otros pastores y para toda la iglesia. Los recibiremos, así sea bivocacionalmente. Todos los pastores que el Señor nos quiera dar, conforme a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Los mediremos, los pesaremos, los examinaremos, de una manera, de otra lo haremos. Fuimos grandemente edificados, exhortados y advertidos para que no se nos vaya a colar un falso ministro, que en vez de venir a fortalecer la iglesia, a cuidar, a proteger, a dar la sangre y la vida si le toca por defender la sana doctrina, vaya a venir a negociar los principios o con invenciones doctrinales a esta iglesia. Oraremos por ellos, hermanos, y todos serán bienvenidos. Amada iglesia, bendecida es la iglesia que cuenta en estos tiempos de degradación teológica con pastores bíblicos. Bendecida es la iglesia, bendecida es esa iglesia entre muchas iglesias, hermanos. Entre muchas iglesias. Solo estudien esta degradación de la iglesia contemporánea, porque en vez de reformarse más cada día, se está deformando más cada día. Y el nuevo movimiento que ha salido, que incluso le hemos dado un nombre de neoreforma, porque es una nueva, muy falsa reforma, nos tiene, bueno, iba a ir con los pelos de punta, sí, a los que tienen pelo, pero nos tiene realmente angustiados y preocupados. O sea, hay una novedad. Muchos pastores y muchas iglesias, incluso pastoras, están dándose cuenta que la reforma es la doctrina más cercana a la Biblia, y entonces adoptan el apellido. Pero vaya a ver lo que hay por dentro. Son una vergüenza y se hacen llamar reformados. Así que es nuestro deber orar, sí, orar mucho para que Dios nos guarde la doctrina, pero tenemos que saber que la doctrina será guardada de acuerdo al valor y coraje de los hombres que nos dé. Será guardada de acuerdo al valor y coraje de esos pastores que nos dé. Pastores que no les va a importar que sacudan el mundo con ellos, que trapeen lo que tengan que trapar, las inmundicias del mundo con ellos, pero no caerán en negociaciones de novedades teológicas, jamás. Porque Dios nos ha dado ya su marco, ya está. Ya nos dio su palabra, es esta la que predicamos, es esta solamente y esta. Y todo será completamente llevado a la ley y al fundamento. Nosotros iremos a la palabra, mis hermanos. Bendecida es la iglesia que tiene y que puede decir, es que no es que decimos que somos reformados, es que somos reformados. Es que cada día estamos vigilantes a ver qué se nos está escapando para meternos más dentro de la Biblia. No es salirnos de la Biblia por agradarle a alguien, no, mis hermanos, no. Es cada día ser más bíblicos, más centrados, más puntuales en lo que manda la Biblia. Es tener la Biblia como lo que es nuestra máxima norma de conducta y de fe. Bendecida es la iglesia. Iglesia, es verdad que por la gracia de Dios Él nos da pastores fieles a la iglesia. Pero les tengo una triste noticia. Todos fallamos. Todos fallamos, por ley natural, todos los pastores fallamos. Pero tengan paz, que si fallamos no lo haremos por maldad contra Cristo ni su iglesia. No lo haremos por codicias dañosas, por reconocimientos, no. Lo haremos por nuestras debilidades. Será por nuestras debilidades, no por degradar la iglesia o su evangelio, no, fallaremos. Pero en medio de todo esto, la iglesia da gloria a Dios. La iglesia da gloria a Dios por uno, por Jesucristo. ¿Por qué? Porque al ver esas deficiencias en sus amados pastores, la iglesia mira la cruz y dice, oh Jesús, tú eres mi pastor perfecto. Oh, en ti encuentro consuelo, encuentro paz. Tú eres el príncipe de los pastores. Tú eres el buen pastor, el único que ha dado, como dice Juan 10:11, el buen pastor su vida da por sus ovejas.
Oh, no, no, nosotros podemos ser, sí, llevados hasta la muerte, pero ¿qué es comparada a la muerte? Como decían aquellos mártires de la Reforma y demás, pero ¿qué es comparable a mi muerte, así sea quemado, ahorcado, con la muerte de Cristo? Es que yo soy un pecador y Cristo es Dios hecho hombre santo. ¿En qué se compara? Él es el pastor, Él es el pastor, Él es el verdadero pastor. Jesucristo es el buen pastor, cabeza, ministro que cuida, guía y su rebaño, y lo hace por medio de sus enseñanzas, por medio de su palabra. ¿Quién podrá predicar como Cristo? ¿Quién podrá enseñar como Cristo? Cuando Él les ponía aquellas palabras, muchos se iban y los apóstoles decían: oh Señor, mira cómo se van. Y Él les dice: ustedes también se quieren ir. Y entonces siempre Pedro le dice: Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén, hermanos. Por dura que les parezca a veces para la parte humana parece dura, pero es solamente a lo humano. Si nos salimos de lo humano, vamos a ver que es una delicia, que me hagan ver mi pecado, mis debilidades, mis flaquezas, mis errores. Eso es una delicia cuando lo discernimos espiritualmente. Entonces la palabra, ya no es dura, hermanos. Él es el verdadero y único pastor de Juan 10:14, que conoce y ha conocido a sus ovejas. Él las conoce por su nombre. Así que no te pongas a mirar a tus pastores humanamente. No, si ustedes miden a Ernesto humanamente, ¿ustedes qué les queda aquí? ¿Qué les queda aquí? Pero mídanse a través de Cristo. Él es su pastor, Él es su pastor. Todas mis insuficiencias, fracasos, errores, todo es suplido por el príncipe de los pastores. Él lo suple todo. Es a Él a quien representamos, es a Él a quien servimos, y es por Él a quien vivimos, hermanos. Oh, solo el Señor es digno de todo honor. Él es el Señor a quien primariamente debemos respeto, sujeción, obediencia, a quien debemos doble honra. Es a Jesucristo, es al pastor, es al príncipe de los pastores, hermanos. Y el misterio está en que si tú lo ves a Él así, tú tendrás a esa vasija de barro como un hombre digno de doble honor, porque tú lo medirás a través de Él. Tú no lo medirás en sus deficiencias. Jesucristo es el príncipe de los pastores de primera de Pedro 5:4. Por eso dice Juan 10:16, que un día, y esto es la esperanza para perseverar, aguantarnos a esos pastores que, como algunos dicen, como da de varilla ese pastor. ¿Cuál varilla, por favor? Ojalá pudiera tener aquí un hierro candente para mandarlos a todos marcaditos para la casa. Ojalá la tuviera, para que dejáramos tanta mundanalidad en la iglesia de Cristo. Ojalá lo pudiera hacer. Ojalá pudiera rescatar vuestras almas que se están perdiendo en la inmundicia del mundo. Ojalá la tuviera para hacerlo, pero la autoridad la tiene Él. Es Él. Y por eso es que Él dice que un día los que perseveran, entonces tendrán la dicha de ya no tenernos que aguantar a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Juan 10:16? Que un día habrán ¿cuántos pastores? Se acabarán todos los pastores imperfectos. Habrá un solo pastor y habrá un solo rebaño, su iglesia preciosa, pastoreada solo por Cristo. Así que tengan paciencia y tengan misericordia de sus pastores humanos en este mundo, mis hermanos. Porque porque Él es el pastor, Él es el verdadero pastor. Entonces nosotros podremos decir, juntamente con el salmista en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, es Él el pastor. Mírenlo a Él y tendrán misericordia de sus pastores humanos. A los amigos, amigo, ¿cuál es tu mayor anhelo? Las riquezas materiales son vanas, amigo, son vanas, temporales. Debes cambiar tu mentalidad y desear buscar con todas sus fuerzas las riquezas espirituales que se encuentran solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo están las riquezas espirituales. Amigo, arrepiéntete de tus pecados y tendrás tesoros celestiales. Amigo, ven a Cristo y serás salvado de la ira venidera. Ven a Cristo, confía en Cristo, arrepiéntete ante Cristo, pídele perdón a Cristo, pídele que te salve, que Él no desprecia a ninguno que viene a Él arrepentido. Hagamos una breve oración de gratitud a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, oh Señor y Dios. Toda ella es
una gran bendición, un gran refrigerio para nuestras almas, porque en todas ellas estás tú, está tu Hijo, está Cristo, está tu Espíritu Santo. Estás preparándonos, Señor, para que realmente glorifiquemos tu nombre, que nosotros seamos realmente moldeados como ese pueblo que tú quieres que sea, que viva, que esté en este mundo, Señor. Oh Señor, bendícenos, bendice por favor a todos tus pastores, bendícelos. Bendice los pastores, los que tú, Señor, escogiste antes de la fundación del mundo, a tu tiempo los llamaste, los pusiste en una iglesia local. Bendícelos, oh Padre, protégelos, ampáralos de una desviación doctrinal como estos de la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Guárdanos, guárdanos, oh Padre bendito, de todo el mal que se cierne sobre nosotros misteriosamente, pero tú nos has advertido que el blanco del enemigo es fundamentalmente el pastor. Nadie es más tentado, nadie es más acosado, nadie es más acusado, nadie es más vituperado, nadie es más burlado que él. Nadie, Señor. Pero en tu gracia infinita, Señor, tú nos guardas, tú nos proteges, oh Padre bueno. Tú nos das la dicha de saber que tú estás al frente de todo, que tú conoces nuestras conciencias y que tú has prometido que esos pastores que sirven fielmente un día recibiremos de aquel que es el príncipe, el verdadero pastor. Recibiremos, Señor, la recompensa, que nuestras recompensas no están en este mundo, que las recompensas, así como para tu pueblo, la de los pastores, está después de la aflicción, está después de la aflicción. Oh, yo te pido que bendigas a tus pastores, pero también que nos des muchos pastores más, que nos des muchos pastores más para tus iglesias, para las que ya estamos, Señor, por tu gracia, en pleno funcionamiento espiritual, y todas aquellas que tú has de establecer, Señor. Envía pastores, hombres muertos a las codicias, al amor del mundo y todo lo demás, hombres completamente consagrados a Cristo, esclavos de Cristo, siervos de Cristo, que tengan pasión por Jesucristo, porque nos has enseñado que el que ama a Jesucristo ama a la esposa de Jesucristo y amará a la iglesia y luchará por ella. Oh, regálanos pues pastores, Señor, pero también te pido por la iglesia. Te pido por la iglesia, Señor, de manera especial que tú hagas de esta iglesia una iglesia muy rica. Señor, yo te pido que encarecidamente tú multipliques las riquezas de esta iglesia. Señor, multiplica las riquezas de esta iglesia. Sí, Señor, pero que sean riquezas espirituales, por favor, no de plata. Señor, enriquece esta iglesia espiritualmente. Enriquécela espiritualmente, Señor. Oh, llénala de tesoros espirituales, Padre, porque tú nos has enseñado que si nosotros buscamos primeramente tu reino y tu justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Oh Señor, haz que nos ocupemos en lo que tenemos que ocuparnos, en las riquezas espirituales. Bendito sea tu nombre. Tú nos has prometido allá en Efesios que ya nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Concédenos, Padre, disfrutar desde ahora de esos tesoros. Haz de esta iglesia una iglesia que se santifique más cada día. Haz de esta iglesia una iglesia verdaderamente espiritual, Padre. Oh, yo te suplico, Señor amado, dale vida espiritual a esta iglesia de Bello. Oh Señor, esta es mi responsabilidad, es esta iglesia por la que daré doble cuenta a ti en aquel día maravilloso. Y yo te pido, Señor, yo te pido que mi mente se pegue a tu mente, Señor, que mi voluntad se esclavice a tu voluntad, y tú me has enseñado que tu voluntad es la santificación de tu iglesia. Y yo te suplico que esta iglesia comprenda la santificación, que entienda los principios de santificación, que esta iglesia valore el odiar el pecado, el rechazar el pecado y santificarse cada día en pos de aquel que, siendo igual a Dios, no estimó como cosa poderosa, fuerte, grande, cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Haz de esta iglesia, Señor, una iglesia viva espiritualmente. Haz de esta iglesia una iglesia de testimonio. Señor, que no seamos iglesia solo aquí, sino que seamos iglesia allá. Señor, allá afuera es donde el evangelio cobra vida cuando salimos del salón.
Es delante de los inconversos, de nuestra familia, de nuestros patrones, compañeros de trabajo, donde el evangelio cobra vida, donde Cristo resplandece o es opacado por nosotros mismos. Haz de esta iglesia una iglesia de testimonio, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia perdonadora, Señor, que no haya nadie en esta iglesia que no le hable a su hermano, que no esté aquí, por favor. Te lo suplico, te lo suplico. Porque ¿qué haríamos si Cristo dejara de hablarnos por nuestros pecados? Señor, que no haya nadie acá, Señor, con un corazón en piedra. Que no haya aquí nadie con un corazón congelado, Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, haz que esta iglesia sea una iglesia espiritual, una iglesia sana, no solo en la doctrina. Porque ¿para qué llenarnos de conocimiento si en la práctica vamos a decir otra cosa? ¿Para qué, Señor? Oh, yo te suplico que lo que pones en nuestra mente, en nuestra conciencia, destile a nuestro corazón y se convierta en obras visibles para gloria de tu nombre. Haz que esta iglesia sea una iglesia humilde, mansa, sincera, transparente, fiel primeramente a ti, entre los hermanos y con su pastor, Señor. Que seamos realmente lo que tú nos has enseñado, una verdadera familia espiritual. Padre, y si has traído a alguien acá que no ha creído en Jesús, Señor, hoy convéncele que tu paciencia en cualquier momento se va a acabar y que mayor será la condenación para aquellos que asisten a una iglesia bíblica y siguen en el mundo y siguen en sus pecados. Mayor será la condenación. Así como hay coronas de gloria en el cielo, hay estados de condenación en el infierno. Y yo te pido, Padre bendito, que hoy, Señor, obres una gran salvación en las personas que llegaron en condenación para que salgan en salvación de este lugar. Ayúdalos, oh Padre, a tomar la mejor resolución que pueden tomar en su vida: creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias pues te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.